En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos hallamos entonces en el quinto domingo después de Pascua, ya casi que concluyendo este tiempo o ciclo pascual. El jueves que viene ya es la fiesta de la Ascensión, la fiesta de precepto, como ya saben, al no tener la misa, hay que santificar el día, como los domingos que no hay misa, Santo Rosario, luego, si uno puede hacer más, mejor. Pero no olviden, jueves es el día precepto, hay que santificar el día. Entonces, como decíamos, ya viene la Ascensión, después ya tenemos, en 8 días, domingo después de la Ascensión, y en 8 días, o sea, de aquí en 15, Pentecostés. Entonces ya estamos próximos a acabar el ciclo pascual, y en el Evangelio de hoy, la Santa Madre Iglesia nos pone un texto de San Juan en que tenemos unas palabras muy importantes de nuestro Señor, que todos hemos escuchado sin duda muchas veces, y quisiéramos desarrollar un poco el tema que dan pie. Inician diciendo: en verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno. Con esas palabras del Evangelio tenemos pie para hablar de un tema que es muy importante, que es fundamental en la vida del católico, y sin la cual nuestra vida de católico en realidad se reduce a nada y a una mentira. ¿Y cuál es? La oración. El tema de la oración, quisiéramos hablar de eso. Primeramente, decir un poco de la importancia y necesidad que tenemos de la oración, y desarrollar un poco más en particular la famosa llamada oración mental, que tanto se trata en los tratados espirituales, los santos, llamada también meditación. Entonces, primeramente, la importancia y necesidad de la oración. Nunca debemos olvidar el estado de naturaleza caída en que nos hallamos. No estamos en ese estado de justicia original en que fueron creados nuestros primeros padres en la tierra, donde la parte inferior está perfectamente sujeta a la parte superior, los apetitos de la razón. Así era en ese primer dichoso estado. Pero eso, por el primer pecado del hombre, de Adán, como sabemos, se perdió. Y lo que hemos recibido nosotros de ellos es todo ese desorden que sufrimos. La parte inferior queriendo mandar a la superior. Y en ese drama, en esa lucha que tenemos dentro de nosotros, que San Pablo retrata en una de sus epístolas diciendo: lo que quiero hacer no lo hago, y aquello que no quiero hacer, eso hago. Esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, entre nuestra naturaleza caída y la parte del alma que conoce la ley de Dios, que sabe lo que está bien, lo que está mal. Entonces, en toda esa lucha, todo ese tire para un lado y para otro, un punto fundamental para que podamos vencer y no ser vencidos es precisamente la oración. ¿Por qué? Porque no solamente está esa contradicción que sufrimos, sino que como parte de la consecuencia del pecado original, tenemos una debilidad, por un lado, para el bien. Nos cuesta muchísimo hacer las cosas buenas, las buenas obras, practicar las virtudes, y vaya si no nos cuesta. Y por otro lado, una inclinación hacia el mal. Lo que es pecado, lo que es malo, lo que es prohibido, fácil, sin ningún problema. A veces sin pensar, y ya estamos en eso. Simplemente pensar ejemplos. Para ser soberbios, qué fácil que no ser. Por dar un ejemplo, uno ponerse modesto y querer no imponerse, y es lo que... Y para ser humildes, no nos cuesta. Agachar la cabeza, no responder, aceptar la reflexión, aun si tal vez no es acertada, porque eso es parte de la humildad. Ojo, es que es falso lo que dice. Bueno, es que la humildad verdadera, aun si no acusa de algo falso, agacha la cabeza y lo ofrece. Entonces, como decimos, por un lado, la debilidad para la virtud, nos cuesta muchísimo, y por otro lado, esa inclinación y facilidad al mal, al pecado. ¿Y cuál es el remedio que Dios nos ha dado? Porque Dios evidentemente está en esa situación, pero no nos bueno, y que se mueran, no. Dios nos provee a eso.
¿Y qué medio nos ha dado Dios para, en esa lucha, como dijimos, vencer y no ser vencidos? La oración. La oración es el punto clave. ¿Por qué? Porque para vencer todos los malos impulsos de la naturaleza caída y practicar las buenas inspiraciones que Dios nos da, necesitamos algo que se llama gracia. Palabra muy típica que siempre escuchamos. Necesitamos la gracia de Dios. Pero esa gracia Dios solo la concede y quiere conceder a aquellos que se la piden. Se la piden en la oración. Entonces vemos por un lado la importancia de la oración. Si no hay oración, vamos a perecer. Por eso San Alfonso María Ligorio decía: el que ora se salva y el que no ora se condena. Así, venera categoría. La gran importancia. De ahí va a depender en última instancia mi salvación. Y mismo San Alfonso dice: todos los que se condenaron por no haber orado, dice. Y los que se salvaron por haber orado. Eso dice San Alfonso. La gran importancia de la oración. No es una cuestión menor. Es que no tengo tiempo. No, es que es lo más importante. Tuviéramos un cáncer y necesitáramos hacer determinados remedios a determinadas horas, 5 veces al día o más, ahí estuviéramos. Porque no nos morimos. Y para la muerte del alma, para la muerte eterna, la condenación, sí. Ni un esfuerzo. No, que tengo muchos quehaceres, tengo que hacer el oficio, que los estudios de la universidad, el colegio, que el trabajo, que lo que usted quiera. Sacamos 1000 excusas y no hacemos oración, o no tanta como debiéramos. Porque si me echo la cena de la cruz de vez en cuando, alguna vez rezo un rosario por ahí perdido, o algunas oraciones de la mañana o de la noche, eso y nada es lo mismo. La oración tiene que ser verdaderamente oración constante en nuestra vida. Entonces, la importancia y paralelamente la necesidad. Lo que estamos diciendo, si no oramos, nos vamos a morir. Es como si en la parte corporal no comemos. La oración es el alimento espiritual del alma. Si dejo de comer, me voy a meter a morir, porque no voy a nutrirme. Lo mismito, en el orden espiritual. Entonces es muy importante que, si estamos flojos en la oración, busquemos pues cambiar eso. Porque, como decíamos, de eso va a depender en última instancia nuestra salvación o condenación. Así de sencillo. Si realmente no nos ponemos las pilas, no le empezamos a echar ganas, o no empezamos a corregir, porque tal vez está orando, pero a poquito siempre vamos como aflojando el cañón. Si no cogemos de nuevo impulso, nos vamos a perder, no vamos a perseverar. ¿Cuántos, tal vez mejores que nosotros, y se han perdido? ¿Cuántos antes de nosotros que iban muy bien en un momento prevaricaron? Se perdieron. Y sin duda que en todos los casos, amén de muchas circunstancias distintas en cada uno de ellos, pero uno podría encontrar, empezó a haber falla en la oración. Falla en la oración. Y por eso esa alma, que desdichadamente al final prevaricó, por eso no perseveró. Porque el drama no es que hay ahorita en este momento, estamos acá, recién me confesé, estoy en gracia de Dios, con buenos propósitos, evidentemente no quiero pecar más, pero no es, hay que perseverar. Y sin oración no va a haber perseverancia. De hecho, los santos dicen que todos los días hay que pedir la perseverancia final, todos los días. Dios mío, que persevere, que me salve, que no muera en pecado mortal, mátame antes que cometa un pecado mortal. Pedir todos los días la perseverancia final, que persevere en la fe, en sus tiempos de apostasía que nos toca vivir con todo el moralismo, la iglesia. Pedir esa gracia, porque cuántos no veían como nosotros, tenían las mismas luces y ahorita no están. También, no solo para no caer en pecado mortal, sino para perseverar en la fe. Y firme, porque la lucha es dura. Y se prolonga y nos vamos cansando. Es para mantenernos. Entonces, el primer concepto, y ahora hablar sobre la muy conocida o famosa, los tratados espirituales, oración mental, la meditación, que es una forma de oración que prácticamente nadie hace, en especial en el mundo. Tal vez el 0,01% de las personas por hacer oración mental, meditación,
que no tiene nada de especial, no tiene nada de otro mundo. Cuando uno no lo conoce, pues suena como algo, ¿qué será eso? Oración mental, suena difícil. Y no es difícil. ¿Por qué? Porque la meditación es simplemente pensar. Es simplemente que yo de mis 24 horas de día súper ocupadísimas que tengo para miles de cosas importantísimas, que nada tiene que ver con mi salvación, yo saque unos 15, 20 o 30 minutos, si no puede más mejor, y estés pensando. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre mis negocios? No. Sino sobre mi salvación. Sobre las verdades que tienen relación a la vida eterna. Sobre el cielo, sobre el infierno, sobre cómo es el estado de mi alma, cuáles son mis pecados, por qué vuelvo y recaigo en lo mismo. Sobre las postrimerías, la muerte, el juicio. Eso es meditar. Estar uno pensando. Por ejemplo, en el infierno, andar pensando, el infierno existe y es eterno. Y yo puedo caer ahí, ¿no? Mientras vivo, puedo caer ahí. Hasta que uno no está vivo, no está seguro. Y pensar en los tormentos que aparecen los condenados. Pensar en la eternidad del infierno, que es, desde un cierto punto de vista, lo más tremendo y espantoso para nosotros. Los tormentos son inimaginables. Pero el hecho de que sean por siempre, jamás, eso es lo más tremendo. Porque así fuera el tormento más suave, pero nunca va a acabar. Y lo mismo uno puede hacer también con la muerte. Pensar que no vamos a morir. Pensar en los seres que ya murieron, que nos han precedido y que los vamos a seguir. Pensar en lo incierto que es la muerte. ¿Cuántos que mueren de manera absolutamente imprevista? Es decir, agua va. Se van a dormir y no amanecen. Pasa todo el tiempo. Pensar en los que uno ha conocido, tal vez, los casos. Y saber que lo propio me puede pasar a mí. ¿Quién me asegura que a mí no me puede pasar como el que le dio el infarto? O lo atropellaron, o lo atracaron y murió. Y eso es meditar. Estar pensando sobre esas cosas parecidas, semejantes. En definitiva, cualquier cosa que de una manera u otra uno lo esté relacionado, uno lo pueda relacionar con Dios, la vida eterna, nuestra salvación. Y dentro de esa meditación es muy importante la parte final, y por eso es que también se da el nombre de oración mental, que hay una parte discursiva, estamos, eso que digo, pensando, meditando, tratando de aplicarlo nosotros mismos, no solamente ahí, sino a ver, pero yo qué estoy haciendo, esto que pienso, cómo se aplica a mí, etc. Y siempre al final apuntar a se llama coloquio, es decir, lo que es la oración propiamente tal. Si está meditando en la muerte, pues Dios mío, que ciego que siempre fui, yo viviendo como si nunca fuera a morir, y si ahora mismo muriera, ¿qué sería de mí? Eso es el coloquio. Y pidiendo a Dios las gracias que uno necesita para vencer los pecados, para adquirir las virtudes que uno ve que más necesita, actos de afecto, de amor, etc. Y muchos autores siempre aconsejan que en la oración mental uno trate de sacar resoluciones prácticas para ese día. Por ejemplo, tal vez si uno es muy impaciente y respondón, pues uno ya imaginarse las situaciones que pueden darse en ese día y proponerse: no voy a decir nada, me voy a callar la boca, me voy a morder la lengua. Entonces, Dios mío, es el propósito que hago para este día, ayúdame a cumplirlo. Entonces, así a grandes rasgos es la oración mental, la meditación. Así sencillo. Uno se puede dar de textos, se sugiere mucho cuando uno inicia, para evitar que la mente divague, porque fácilmente nos distraemos. Algún libro, un texto. Por ejemplo, Preparación para la muerte, que más de uno, si no es que todos ya conocerán, es obra magnífica de San Alfonso, es perfectísimo para eso. De hecho, San Alfonso lo escribe pensando que sirva para meditar, y por eso pone consideración, es una broma de meditación si quieren. Consideración 1. Retrata un hombre que acaba de morir, lo divide en punto 1, punto 2, punto 3. Uno lo puede coger, uno lee un poquito, piensa, no me viene nada, un poco más, piensa, y así. Y hasta él mismo en su Preparación para la muerte pone afectos y súplicas, que es lo que explicamos en la parte final, para ayudarle a uno a todas esas partes. Entonces, eso grande rasgo de la oración mental. Y eso que hemos explicado, que en el fondo no es muy complicado,
Sin embargo, es un tipo de oración que todos los autores espirituales, el que uno coja, el que uno busque, todos están de acuerdo en decir que es lo máximo. Que si uno hace oración mental todos los días y como es debido, es decir, tratando de hacerlo bien, porque uno puede hacerlo mal, como cualquier oración, tratando de concentrarse, de evitar las distracciones, etcétera, etcétera. Dicen, si uno hace eso y lo hace todos los días, le va a salvar. ¿Por qué? Porque es de los grados de oración más perfectos que hay. Y Santa Teresa de Jesús ella dice que, hablando, refiriéndose a la oración mental, la meditación, que es imposible que en un alma existan al mismo tiempo la oración mental y el pecado. Imposible. ¿Por qué? Porque si hay pecado, yo empiezo a meditar y a hacer mi oración mental como es debido, pues ese pecado lo voy a terminar destruyendo. Primero por el arrepentimiento y luego la confesión apenas puede. O si no estoy con el pecado, estoy en estado de gracia y estoy meditando, no voy a caer en el pecado. Habrá tentaciones hasta que nos moramos de ver. Pero con esa oración tan especial, yo voy a tener todas las gracias y fuerzas para vencer las tentaciones y hasta evitar los peligros, porque eso la oración mental también es grandiosa y lo hacen notar los santos. Cuando uno se puede reflexionar y pensar, es donde uno, por eso es que el demonio no quiere que uno nunca esté con un momento de silencio y todo el ruido en el mundo muerto. Cuando uno tiene ese momento de pensar, Dios le habla al alma y uno empieza a dar cuenta de muchas cosas. Uno dice, ay sí, tal vez mi contacto con fulano, mengano no sea tan bueno, tal vez con sultanita tendría que cortar el trato, es peligroso en una ocasión de pecado, tendría mejor que no ir tanto a tal parte, eso en la oración mental empieza a orar, uno se empieza a dar cuenta, claramente por eso estoy pecando. Y si hacemos bien oración mental, entonces vamos a ver, no, Dios mío, ya eso no, y lo que hay que hacer. Entonces, nos exhortamos vivamente a que busquen implementar esta forma de oración en la vida. Puede ser 15 a 20 minutos al día. El día tiene 24 horas. Quitémosle media hora a las bobadas de redes sociales y cosas parecidas que no nos sirven para nada y tenemos ahí, es más, si todo ese tiempo que perdemos lo aprovechamos, tenemos de sobra. Podemos meditar como 3 horas al día. Con todo el tiempo que perdemos en las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces, busquemos implementarlo. Especialmente si tal vez, en mi caso particular, me doy cuenta que hay ciertos pecados que vuelvo y lo cometo de nuevo, una y otra vez, y no logro salir de eso. Lo que decíamos, la oración mental bien hecha es incompatible con el pecado. Si yo realmente la hago bien, los pecados que sea que tenga, si los lleva arrastrando los años que fueren, van a desaparecer. Entonces, a casos extremos, medidas extremas. Lo que decíamos al principio, la oración, sin ella nos vamos a morir. Entonces, si me puedo expresar así, si me doy cuenta que con las oraciones que ya hago actualmente no me alcanza, sigo cayendo y pecando, pues hombre, ponga más, medite, haga oración mental. Cuando esté en el cielo de la gloria no se va a arrepentir nunca. Y si se llega a condenar por no haberla hecho, ahí sí va a todas las unidades gritando, maldito de mí, porque no hice caso al Padre. 20 minutos al día me habría ahorrado esta desgracia. Entonces, meditemos estas cosas, la gran importancia de la oración y en particular la oración mental, y busquemos implementarla en nuestras vidas. No es, como decimos, algo del otro mundo, y aunque la vida es muy ajetreada, si uno quiere, uno puede y encuentra ese momento. Así son las cosas. Cuando algo nos interesa, lo logramos, lo hacemos. Si no hay interés, pues así no lo ponga en bandeja de plata, uno no lo va a aprovechar. Entonces, pidámosle a Dios el día de hoy, por medio de María Santísima, que nos alcance la gracia de poder considerar estas cosas, poder meditarlas, pensarlas y llevarlas a la práctica. Porque si no las llevamos a la práctica, de nada nos va a servir, como nos decía muy hermosamente Santiago Apóstol en la epístola de hoy. Dice, no os contentéis con ser oidores de la palabra, sino hay que ser hacedores de la palabra. No contentarse con, ay, sí, qué bonito el sermón, qué lindo lo que hizo el Padre, sí, es verdad, que la oración es muy buena y muy importante. Pero después, nada.
Como el hombre que se mira en un espejo, dice Santiago. Contempla su rostro, se da vuelta y se va, ya se olvidó cómo era. No, sino que hay que poner en práctica. Cristo mismo enseñaba eso en el Evangelio. Dice que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como que edifica sobre roca. Vino la tempestad, arreció y se mantuvo esa casa. Y el que no es como hace sobre él. Vino la tempestad y la ruina de esa casa fue tremenda. Entonces busquemos poner en práctica las cosas, pensarlas, meditarlas. Y para eso pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.